Retomamos la información y lo hacemos con algo que tiene que ver con Argentina, donde se está dando una situación extraña. Ustedes dirán, ¿por qué esboza una sonrisa? Bueno, el hecho es que la vicepresidenta Cristina Fernández ha hablado de la existencia de presos políticos. Curiosamente lo dijo en Cuba. En Cuba dijo, en mi país hay presos políticos. Discrepa totalmente con esta posición el presidente Alberto Fernández. Incluso ahora se fue más lejos, ¿no? Hay kirchneristas que están comparando a algunos presos actuales con Nelson Mandela, nada más ni nada menos. ¿Cómo intentar explicar esto? Bueno, que lo haga Claudio Fantini, politólogo, analista internacional, periodista. Con esta sonrisa te recibimos, porque ¿qué asidero puede tener una comparación o una afirmación de este tipo? Claudio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte. Sí, el primero fue Fernando Esteche, un kirchnerista también con graves problemas en la justicia, que respondiéndole al razonamiento que hace Alberto Fernández cuando dice que en Argentina no hay presos políticos porque los presos políticos son personas privadas de su libertad que están a disposición del Poder Ejecutivo, y que lo que hay en Argentina son personas detenidas arbitrariamente, dice el presidente Fernández, pero procesados y que dependen de la justicia, o sea, donde hay juicios y hay jueces haciendo esos juicios, no hay detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, por lo tanto no hay presos políticos. Ese es el argumento del presidente Alberto Fernández. Desde el kirchnerismo lo contradicen diciendo que sí, que hay presos políticos. Esteche puso un ejemplo que muchos otros kirchneristas dieron por cierto. Esteche dijo, no hace falta que un detenido esté a disposición del Poder Ejecutivo. A Nelson Mandela lo juzgaron, hubo un proceso judicial, hubo jueces, hubo fiscales, defensores, hubo una condena. Siguiendo el razonamiento de Alberto Fernández, Mandela no sería preso político, y Mandela era preso político. Esta es la comparación, o lo que plantea Mandela como comparación, y es una comparación absurda, más allá por lo ridículo que suena comparar a un gigante de la historia como Nelson Mandela con personajes como los funcionarios kirchneristas que están presos por corrupción. Más allá de la sensación ridícula que da nada más esa comparación, hay una cuestión puntual que hace la diferencia entre un caso y otro y que explica por qué esta comparación no vale. Ciertamente, Mandela no era un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. Mandela tuvo un juicio, fue juzgado y fue encontrado culpable por un juez y fue condenado. Pero la justicia que juzgó a Mandela era la justicia de un régimen monstruoso, el apartheid. El apartheid era un régimen que no daba un tratamiento igualitario, no le daba los mismos derechos y garantías a todos los habitantes de Sudáfrica. Era una ideología monstruosa, un régimen surgido de una teoría monstruosa impulsada por un sociólogo y profesor de la Universidad de Stellenbosch, Hendrik Verwerder, que había hecho una escala de calidad de seres humanos de acuerdo a la raza. En la cúspide superior, en la parte superior, estaban los blancos de descendencia anglo-boer en particular, o de descendencia europea en general. En la parte más baja de esa escala, los más inferiores, eran los negros de origen bantú. En el medio había otras minorías como la India, había muchos llegados de la India. El Mahatma Gandhi había trabajado como abogado en Sudáfrica, precisamente de la comunidad india sudafricana, ¿no? Esa idea de Verwerder, esa teoría monstruosa que establecía categorías de raza y que ponía en la cúspide como raza superior a la blanca y como inferior a las tribus bantúes, que eran las de la mayoría negra,
era la esencia del régimen del apartheid. Los jueces que juzgaron a Mandela eran el brazo judicial de un régimen que en modo alguno podía caratularse como un Estado de derecho. Segregaba a la mayoría negra, los consideraba inferiores, no les daba el mismo trato en absolutamente nada y tampoco en la justicia. Por eso es tan absolutamente lógico considerar que Mandela, aunque haya tenido un juicio y haya sido condenado, es lo que fue, un preso político, el más célebre, el más gigantesco preso político de la historia, y el caso en absoluto se puede comparar con los que están encarcelados en la Argentina, ¿no? Un país donde la justicia funciona muy mal, donde la política influye en la justicia, donde hay jueces y fiscales muy buenos, pero también hay muchos que son muy malos, pero las audiencias son públicas, los fallos de un juez pueden ser contestados, llevándolo a pueden ser revisados por una cámara que a su vez puede emitir fallos revisados por la Corte Suprema, y todavía queda una instancia supranacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Por lo tanto, en absoluto es comparable con el caso de Mandela, como pretenden hacer creer algunos dirigentes kirchneristas. Nos quedamos sin tiempo, pero en 30 segundos, ¿cómo sigue este tire y afloje? Porque semejante desatino es mantenido también por la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo termina esto? Y me da la impresión de que el riesgo es que vaya cediendo Alberto Fernández, que vaya abandonando su posición inicial, y que en la Argentina, en la que no hay presos políticos, pueda terminar habiendo liberados políticos, Miguel. Un abrazo, Claudio. La verdad que descabellado todo. Muchísimas gracias por tu aporte como siempre. Abrazo para vos, Miguel.